Embarazada de 110 días, su marido le exigió de repente dividir los gastos al 50%. Todo, desde las visitas prenatales hasta el parto en el hospital, tendría que pagarlo ella de su propio bolsillo. Ella no montó ninguna escena. 4 días después, cuando él vio su vientre plano, se quedó paralizado del shock. ¿Dónde está el bebé? Firma esto. Connor empujó una hoja impresa por la mesa hacia Audrey. Su voz era tan casual como si estuvieran hablando de qué pedir para cenar. A partir de ahora, los gastos del hogar, incluyendo tu atención prenatal y las facturas del hospital por el parto, se dividirán exactamente al 50%. Audrey bajó la mirada, con la mano apoyada sobre su vientre ligeramente hinchado. Con algo más de 3 meses de embarazo, apenas empezaba a sentir los movimientos más leves. Se le helaron las yemas de los dedos. La cálida luz amarilla de la lámpara del comedor iluminaba las letras negras y gruesas de la parte superior de la página. Acuerdo postnupcial de independencia financiera. Era cegador. Levantó la vista hacia su marido de 3 años. Connor llevaba una camisa de vestir que ella le había comprado el mes anterior. El puño tenía un botón que ella misma le había vuelto a coser. Su expresión estaba completamente vacía, como si estuviera afirmando una verdad universal. ¿Por qué?, oyó Audrey salir de su propia voz. Sonó sorprendentemente tranquila. Connor se subió las gafas de montura metálica por el puente de la nariz. He investigado. El embarazo es un proceso biológico personal. Tener este hijo es tu decisión. Yo aporté la mitad de la genética, así que pagaré la mitad de las necesidades básicas del niño cuando nazca. Pero las facturas médicas, tus suplementos alimenticios y el sueldo que pierdas por la baja de maternidad deberían ser responsabilidad tuya. Esta es la forma moderna y equitativa de gestionar las finanzas en un matrimonio. Audrey soltó una risa suave. Cogió el acuerdo y lo leyó con atención. Las cláusulas eran increíblemente detalladas. Revisiones prenatales divididas al 50%. Sala de parto del hospital dividida al 50%. Doula posparto o niñera nocturna dividida al 50%. Pañales y fórmula divididos al 50%. Incluso había una cláusula que decía explícitamente que cualquier pérdida de ingresos sufrida por la parte B, Audrey, debido al embarazo, sería asumida únicamente por ella. Estoy embarazada de 110 días, dijo ella, doblando lentamente el papel. Entonces, lo que estás diciendo es que durante los últimos 110 días, mientras vomitaba cada comida, pasaba noches despierta con calambres en las piernas y me sacaban sangre 7 veces. No me compensaste por nada de eso. Su voz seguía siendo suave. Y ahora me dices que, durante el resto de este doloroso proceso, tengo que pagar la mitad de la factura. Connor frunció el ceño. Audrey, no te pongas emocional. Esto va de racionalidad e igualdad. Está bien. Audrey sacó un bolígrafo de su bolso. En la línea de la firma, escribió su nombre con fluidez. Su letra era pulcra, sin un solo temblor. Le deslizó el acuerdo de vuelta. Lo he firmado, dijo. Desde hoy, como tú quieres. Al 50%. Connor pareció desconcertado por lo fácilmente que había aceptado. Se quedó inmóvil un segundo antes de que su rostro volviera a la normalidad. Bien que lo entiendas. Por cierto, mi madre viene este fin de semana. Asegúrate de cocinarle su asado favorito. Guarda el recibo de la compra y mándame por Venmo la solicitud de mi mitad. Audrey no dijo ni una palabra. Se levantó, cogió su cardigan de punto del respaldo de la silla y se lo puso despacio. Luego sacó el móvil. Abrió la calculadora y tocó la pantalla unas cuantas veces. Llevamos casados 3 años. Te he comprado 11 camisas de vestir, 6 corbatas de seda y 3 trajes a medida. El total asciende a $6.800. Tú me has comprado un collar y 2 bolsos por un total de $1.700. La diferencia es de $5.100. Según tu principio del 50%, me debes $2.550. Los ojos de Connor se abrieron de par en par. ¿Ahora vas a ponerte mezquina con esto? ¿No fuiste tú quien aceptó dividirlo? Audrey cerró la aplicación de la calculadora, con una sonrisa suave.
Voy a imprimir un registro detallado de nuestros regalos y gastos matrimoniales. Te lo daré esta noche. Además, los ingredientes del asado costarán unos $60. Envíame 30 por Venmo. Voy arriba a descansar. La cita con el médico me ha dejado agotada hoy. Se giró y salió del comedor. Sus pasos eran ligeramente inestables. Al llegar al rellano de la escalera, se detuvo y miró a Connor. Él estaba mirando fijamente el acuerdo firmado, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Audrey se tocó el vientre. El bebé dio un pequeño movimiento, como si le respondiera. No tengas miedo, cariño, susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo. Mamá está aquí. Subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio. Audrey y Connor habían sido novios desde la universidad. Ella era la estrella del programa de diseño. Él era el mejor estudiante del departamento de finanzas. Su romance universitario había sido idílico. Estudiaban juntos en la biblioteca, se daban la mano bajo las hojas de otoño. Ella le tomaba apuntes. Él le llevaba café durante sus sesiones nocturnas en el estudio. El año en que se graduaron, Connor se puso en medio del patio principal del campus, rodeado de estudiantes, y se arrodilló. Audrey, cásate conmigo. Te juro que te trataré bien por el resto de mi vida. Audrey, llorando, asintió, y entre los vítores de la multitud, dejó que él le pusiera un modesto anillo de diamantes en el dedo. En aquel entonces, ella creyó que había encontrado al hombre al que podía confiarle su vida. El primer año de matrimonio fue realmente dulce. Connor consiguió trabajo en un banco de inversión de Wall Street y Audrey trabajaba en un estudio de diseño boutique en Manhattan. Alquilaron un pequeño apartamento en Brooklyn, cocinaban juntos todas las noches, veían películas los fines de semana y planeaban ahorrar para una casa en las afueras, tener 2 hijos y adoptar un Golden Retriever. ¿Cuándo empezó el cambio? Tal vez fue después de que Connor ascendiera a vicepresidente. Tal vez fue después de que su madre, la señora Lawson, se mudara desde Ohio para vivir con ellos. O quizá incluso antes, cuando empezó a quejarse de que los productos de cuidado facial de Audrey eran demasiado caros. O cuando llamó a sus clases de formación continua en diseño una pérdida de dinero, o cuando refunfuñó porque ella enviaba dinero a su padre enfermo, murmurando, «Tu familia siempre tiene tanto drama». Pero Audrey siempre se decía que el matrimonio requería compromiso. El trabajo de él era muy estresante. Ella tenía que ser comprensiva, hasta que se quedó embarazada. El día que se enteró, preparó feliz una cena enorme y esperó a que él llegara a casa. Él no cruzó la puerta hasta las 10 de la noche, apestando a whisky caro. ¿Embarazada? Ah, bueno, supongo que vamos a tener un hijo, dijo él, tirando la chaqueta del traje sobre el sofá. Pero déjame dejar una cosa clara desde el principio. El trabajo está una locura ahora mismo. No tengo tiempo para sentarme en salas de espera para ecografías. Puedes encargarte tú sola, ¿verdad? La sonrisa de Audrey se congeló. Ah, y mi madre dijo que no puedes ponerte delicada solo porque estás preñada, añadió él. Ella trabajó un turno de 12 horas en la fábrica el día antes de ponerse de parto conmigo. No te quedes tirada en la cama. La casa todavía hay que limpiarla. Esa noche, Audrey permaneció despierta en la cama, mirando el techo hasta el amanecer. Las náuseas del primer trimestre fueron brutales. Vomitaba constantemente. Connor, quejándose del olor en el baño principal, se mudó a la habitación de invitados. Su madre supuestamente se había mudado para cuidarla. Pero en realidad, solo se quedaba mirando el vientre de Audrey todos los días, sermoneándola sobre que tenía que ser un nieto varón y confiscándole todo el maquillaje y las cremas, asegurando que los químicos dañarían al feto. Audrey lo soportó. Seguía pensando que, cuando naciera el bebé, las cosas mejorarían. Que cuando Connor viera a su hijo, su corazón se ablandaría y volvería a ser el chico amable con el que se había casado. Pero ahora, este acuerdo financiero del 50% fue como un cubo de agua helada que la despertó por completo. El día después de firmar el acuerdo, Audrey fue a trabajar como siempre. Llevaba 5 años en Aura Design, ascendiendo de asistente junior a diseñadora principal. Después de quedarse embarazada, su jefa, Valerie,
le había reducido amablemente la carga de trabajo, dejándola centrarse únicamente en los bocetos en lugar de ir a fábricas o tratar con clientes exigentes. Audrey, tienes una cara horrible, dijo su asistente, Chloe, no, llamémosla Mía, mientras le entregaba un vaso de agua tibia. ¿Han empeorado las náuseas? Estoy bien. Audrey tomó el agua y forzó una sonrisa. Mía, hazme un favor. Empaca todos los objetos personales de mi oficina y sácalos a escondidas a mi coche. No dejes que nadie te vea. Mía parpadeó. Audrey, ¿estás? Voy a tomar una excedencia. Audrey sacó una carpeta gruesa de su cajón. Dale esto a Valerie. Dile que son mis borradores de diseño. Es suficiente para cubrir los proyectos de los próximos 3 meses. Pero tu baja de maternidad no es hasta dentro de varios meses. Haz lo que te digo. Audrey le dio unas palmaditas en la mano a Mía, con la mirada dulce pero decidida. Y si alguien viene preguntando, diles que renuncié y que no tienes ni idea de dónde estoy. ¿Entendido? Aunque estaba confundida, Mía asintió con energía. Audrey encendió el ordenador e inició sesión en sus cuentas bancarias. Durante sus 5 años de trabajo, había ahorrado una cantidad considerable. Además, tenía una cuenta separada con dinero que sus padres le habían regalado antes de la boda. Connor no tenía ni idea de cuánto tenía realmente, porque nunca se había molestado en preguntar. Calculó los totales. Era más que suficiente para mantenerse durante mucho tiempo. Luego abrió su correo electrónico y redactó un mensaje para el departamento legal de uno de los mejores bufetes de derecho familiar de la ciudad. El asunto decía, consulta legal sobre acuerdo de divorcio y división de bienes. Hizo clic en enviar. Después de hacer todo esto, Audrey se recostó en su silla ergonómica y acarició suavemente su vientre. Bajo su suéter holgado, la barriga empezaba a notarse. Nos vamos de este lugar, bebé, susurró. Nos vamos a algún sitio sin frialdad, sin cálculos. A un lugar donde solo haya amor. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Connor. Cena del departamento esta noche. No volveré a casa. Asegúrate de imprimir una copia del acuerdo de ayer. Mi madre quiere leerlo. Audrey miró la pantalla durante unos segundos. Respondió con una sola palabra. Vale. No imprimió el acuerdo. En su lugar, tomó un taxi hasta un bufete de abogados de alto nivel. ¿Está segura de que quiere hacer esto, señora Lawson? La señorita Jenkins, una abogada de mirada aguda con traje a medida, se subió las gafas por la nariz. Según el acuerdo que me ha proporcionado, que su marido exija una división al 50% durante su embarazo puede argumentarse claramente como abuso financiero y como motivo de ruptura irreparable del matrimonio. Pero los divorcios contenciosos llevan tiempo, especialmente estando embarazada. Lo entiendo, dijo Audrey, sentada frente a ella con una postura perfectamente serena. No busco presentar una demanda ahora mismo. Necesito una estrategia integral. Cómo reunir pruebas, cómo hacer valer mis derechos y, lo más importante, cómo garantizar que obtenga el 100% de la custodia de mi hijo. ¿Tiene los medios económicos para criar al niño de forma independiente? Sí. Audrey sacó los extractos bancarios de su bolso tote. Tengo una carrera estable y ahorros sustanciales. Tengo una propiedad a mi nombre de antes del matrimonio, y mis padres me apoyan completamente. ¿Y su marido? Audrey hizo una pausa. Trabaja en banca de inversión. Sobre el papel parece glamuroso, pero en realidad está profundamente comprometido. Ya he reunido material que demuestra que ha violado normas de la SEC y políticas de la empresa en varias de sus cuentas. No es apto ni financiera ni moralmente para ser tutor. La señorita Jenkins la miró con auténtica sorpresa. Se ha estado preparando para esto. Audrey sonrió levemente. No era una chica ingenua. Había empezado a prestar atención la primera vez que Connor hizo un comentario cruel sobre su padre enfermo. Había tomado fotos discretamente de sus extractos bancarios cuando él empezó a desviar en secreto fondos matrimoniales a la cuenta corriente de su madre. Lo había grabado cuando llegó borracho a casa y presumió de maquillar las cuentas en una gran fusión corporativa. Antes pensaba que nunca tendría que usar esas cosas,
pero ahora agradecía a su yo del pasado haber mantenido la guardia alta. Además, Audrey sacó otro archivo de su bolso. Aquí hay un registro del abuso verbal y emocional de Connor y de su madre desde que me quedé embarazada. Incluye casos en los que intentaron obligarme a levantar peso, las restricciones alimentarias que intentaron imponerme y esta última coacción financiera. Necesito todo esto para asegurar la custodia y solicitar daños emocionales. La señorita Jenkins pasó las páginas, con una expresión cada vez más seria. Esto es muy completo, Audrey. Pero debo advertirle que las batallas de divorcio son agotadoras. Está embarazada. Es posible que su cuerpo y su mente no puedan soportar el estrés. Puedo soportarlo. Audrey colocó las manos firmemente sobre su vientre. Sus ojos eran duros como el acero. Por mi hijo, puedo soportar cualquier cosa. Para cuando salió del bufete, el sol ya se había puesto. Audrey se quedó de pie en la bulliciosa acera de Manhattan y llamó a su madre. Mamá, voy a conducir hasta vuestra casa para quedarme contigo y con papá por un tiempo. Sí, solo yo. No preguntes por qué todavía. Te lo explicaré cuando llegue. Solo, ¿podrías preparar la habitación de invitados, la que da al sol? Colgó y miró el horizonte de neón de la ciudad. El tráfico era un río de faros. Ella y Connor se habían prometido un para siempre en esta ciudad. Ahora ella iba a enterrar esa promesa con sus propias manos. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era su suegra. Audrey, Connor me dijo que ahora ustedes dos están con eso del 50%. Así que tú pagas la compra de esta noche por tu cuenta, ¿verdad? Hoy compré un buen pollo orgánico por $20. Me debes 10, y mañana voy al spa. Así que deja tu tarjeta de crédito sobre la encimera. Voy a reservarte un masaje prenatal mientras estoy allí. Lo dividiremos. Audrey escuchó en silencio. La tarjeta está en mi mesita de noche, dijo con voz uniforme. El PIN es el cumpleaños de Connor. Use lo que quiera. En cuanto a la compra, le envío ahora mismo el dinero por Venmo. Así me gusta, dijo la señora Lawson con suficiencia, y colgó. Audrey abrió Venmo, escribió $10 y en la línea de concepto, puso, el pago final. Guardó el teléfono y bajó a la estación de metro. El vagón iba medio vacío. Encontró un asiento. En el cristal oscuro de la ventana frente a ella, vio su propio reflejo. Su rostro estaba algo pálido, pero sus ojos brillaban de una forma notable. Puso la mano sobre su abrigo. El bebé se movió otra vez. Una onda suave. Solo unos días más, le dijo al bebé en silencio. Entonces mamá te sacará de aquí. El tren rugió por el túnel. Desde ese día en adelante, la Audrey obediente y sufrida estaba muerta. Connor no se dio cuenta de que Audrey no estaba hasta 3 días después de la firma del contrato. Al principio, no le importó. Desde que se había quedado embarazada, su estado de ánimo había sido irregular. A veces daba largos paseos sola y volvía tarde a casa. Pero esta vez era diferente. No le había preparado el desayuno. No le había planchado el traje. No le había enviado ni un solo mensaje. Mamá, ¿dónde está Audrey?, preguntó Connor, ajustándose la corbata mientras entraba en la sala. La señora Lawson estaba viendo un programa matutino, sin molestarse en apartar la mirada. ¿Y yo cómo voy a saberlo? Tu esposa ahora actúa como si fuera de la realeza. Estamos dividiendo gastos, ¿no? Entonces espera que yo la atienda. Dejé unos cereales rancios en la encimera. Prepárate tú el desayuno. Connor frunció el ceño. Entró en la cocina. En la isla había una caja de cereales medio vacía y un cartón de leche que olía un poco agrio. Cuando Audrey estaba allí, el desayuno eran huevos frescos, tostada con aguacate y café filtrado. Distinto cada día. Perdió el apetito. Sacó el teléfono y la llamó. El número al que ha llamado está apagado. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. ¿Qué demonios está haciendo?, murmuró, enviándole un mensaje. ¿Dónde estás? El vicepresidente Williams organiza una cena esta noche en un restaurante de carnes. Tienes que venir bien vestida,
no con esa ropa de embarazada vergonzosa de la otra vez. El mensaje se entregó, pero no obtuvo respuesta. Una chispa de inquietud cruzó la mente de Connor, pero el estrés del trabajo la eclipsó rápidamente. Tenía una presentación enorme ese día. No podía llegar tarde. Mientras tanto, Audrey estaba sentada en la casa suburbana de sus padres en Nueva Jersey, a 80 kilómetros de distancia. Su madre, Marta, la abrazaba, llorando desconsoladamente. Niña tonta. ¿Por qué no nos dijiste que estaba sufriendo tanto? No quería preocuparos. Audrey le dio unas palmaditas en la espalda a su madre. Está bien, mamá. Ya estoy en casa. Su padre, Henry, estaba sentado a la mesa de la cocina, furioso, dando caladas a un puro. Supe desde el primer día que ese niñato de Wall Street no valía nada. Si no te hubieras empeñado en casarte con él. Henry, déjalo ya, lo regañó Marta. Audrey se sentó a la mesa y aceptó una taza de leche caliente de su madre. Solo necesito pensar cuáles serán mis próximos pasos. ¿Qué hay que pensar? Divorcio. Henry golpeó la mesa con la mano. Ninguna hija mía va a dejarse maltratar así. Cuando nazca el bebé, yo ayudaré a criarlo. Puede que no seamos millonarios, pero tenemos más que suficiente para cuidar de nuestro nieto. A Audrey se le llenó el corazón. Sabía que sus padres la apoyarían, pero no esperaba que fueran tan feroces con eso. El divorcio es seguro, dijo Audrey con calma. Pero no podemos precipitarnos. Connor es vicepresidente en un banco importante. Tiene contactos y una mentalidad cruel. Estoy embarazada. Estoy en una posición vulnerable. Si voy a divorciarme de él, necesito quitarle cualquier ventaja para que jamás pueda ir contra nosotros otra vez. Marta parecía preocupada. ¿Y el bebé? Custodia completa. No va a ver a este niño, dijo Audrey, con un tono absoluto, y no pagará ni un centavo de manutención porque, en el fondo, no querrá hacerlo. Ese acuerdo del 50% es la mejor prueba que tengo. Un hombre que regatea a su esposa embarazada hasta el copago del médico no va a luchar por pagar manutención. Henry guardó silencio un momento. ¿Cuál es tu plan? Audrey sacó un sobremanila de su bolso. Este es el borrador del acuerdo de divorcio que preparó mi abogada. Me quedo con el bebé y con los bienes matrimoniales. Solo tomaré lo que legalmente me corresponde. Pero hizo una pausa. Tengo pruebas incontestables de que ocultó bienes y registros de su abuso financiero y emocional durante mi embarazo. Esto es suficiente para destruir su credibilidad en los tribunales, pero una demanda se alargaría durante meses. ¿Puedes soportar eso ahora mismo?, preguntó Henry. Por eso no tengo intención de ir a juicio de inmediato. Audrey miró a sus padres. Necesito que me ayudéis a montar una actuación. Connor estuvo distraído todo el día. Durante una reunión importante, revisó el móvil 5 veces. Seguía sin haber nada de Audrey. Después de la reunión, volvió a llamarla. Seguía apagado. ¿Todo bien, tío? Tienes una cara horrible. Su compañero Kevin se acercó a su escritorio. ¿Pelea con la esposa? No. Connor se guardó el móvil y forzó una risa. Fue a visitar a sus padres en Jersey. Seguro que allí la cobertura es mala. Jersey. Kevin lo miró raro. Connor, solo digo que tu esposa está embarazada. Deberías estar más pendiente de ella. Cuando mi mujer estaba esperando, la llevaba en coche a todas partes. Me aterraba que resbalara y se cayera. Tú la malcriaste. Connor resopló. No hay que consentir demasiado a las mujeres, sobre todo cuando están embarazadas. Luego se ponen histéricas. Mi esposa es totalmente razonable. Acabamos de firmar un acuerdo financiero al 50% y le pareció perfecto. Kevin lo miró fijamente. ¿Un reparto al 50% mientras está embarazada? Sí, es la forma moderna de hacer las cosas, dijo Connor a la defensiva. Su embarazo es su asunto biológico. ¿Por qué tendría yo que pagar toda la factura? Mantener las cosas separadas es justo. Kevin abrió la boca, claramente queriendo decir algo, pero se lo tragó. Le dio una palmada en el hombro a Connor.
Oye, lo que te haga feliz, tío. Connor no captó el asco oculto en el tono de Kevin. Guardó su maletín. Tenía que ir al restaurante de carnes para reunirse con el vicepresidente. Como Audrey no estaba, tendría que ir solo. Al salir del edificio de oficinas, le sonó el teléfono. Era Audrey. Un alivio lo invadió, reemplazado de inmediato por ira. Contestó con brusquedad. ¿Dónde demonios has estado? No has contestado el teléfono en todo el día. ¿Tienes idea de lo ocupado que estoy? Hubo unos segundos de silencio al otro lado. Luego llegó la voz perfectamente plana de Audrey. Connor, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Estoy ocupado. Tengo una cena con el vicepresidente Williams. Estate en casa cuando vuelva. Estoy en la casa, lo interrumpió Audrey. Vuelve ahora mismo. Si no lo haces, te arrepentirás. Colgó. Connor miró la pantalla, furioso. Me ha colgado. Me ha amenazado. Pero la palabra arrepentirás hizo que se le encogiera el estómago. Audrey no era de hacer amenazas vacías. Dudó. Luego le envió un mensaje al asistente del vicepresidente inventándose una emergencia familiar. Subió a su Audi y condujo a casa. La casa estaba muy iluminada. En cuanto entró, olió carne asada con patatas, su plato favorito. Audrey salió de la cocina con un delantal, sosteniendo un bol de ensalada. Parecía completamente normal. Ya estás en casa. Lávate las manos. La cena está lista. Las acusaciones murieron en la garganta de Connor. La miró fijamente, intentando leer su rostro, pero ella le ofreció una sonrisa leve y educada, como siempre. ¿Dónde fuiste hoy?, preguntó él, sentándose. Su tono seguía siendo áspero. Fui a mi cita con la ginecóloga obstetra. Audrey le sirvió una rodaja de carne. La doctora dijo que el bebé está muy sano. La ansiedad de Connor desapareció. Solo una rabieta, pensó. Ha vuelto igual para cocinarme. ¿Cuánto fue el copago? Dame el recibo. Te enviaré mi mitad por Venmo. La mano de Audrey se detuvo. Lo miró. Connor, estoy embarazada de casi 4 meses. No has venido a una sola cita. ¿Sabes siquiera cómo se ve el bebé en la ecografía? ¿Sabes cuándo sentí por primera vez que se movía? Estoy ocupado, dijo Connor con impaciencia. Además, esas citas son rutinarias. ¿Cuál es el problema? Audrey sonrió. Era una sonrisa muy leve, pero hizo que el pecho de Connor se tensara sin explicación. Comamos, dijo ella, dejando el tema. Se sirvió un vaso de agua. Por cierto, ¿dónde está tu madre? Fue al club de campo a jugar al bridge. Dijo que volvería tarde. Connor cortó la carne asada. Estaba tan deliciosa como siempre. Asegúrate de ir mañana a Whole Foods. Se nos acabó la leche de almendras. Y mi madre dijo que quiere algunos de esos suplementos caros de colágeno. Ponlo en tu tarjeta por ahora. Audrey comió en silencio. Connor sintió una sensación molesta de que algo en ella era diferente ese día, pero no lograba identificar qué era. Estaba más callada. Su mirada era más profunda. Aquella mirada cautelosa, ansiosa por complacer, había desaparecido por completo de sus ojos. Pero él lo descartó. Las mujeres embarazadas eran emocionales. Se le pasaría. Después de cenar, Audrey recogió la mesa. Connor se sentó en el sofá, cambiando de canal. Todavía tienes que comprarle un regalo a la esposa del vicepresidente Williams. Él elegirá un nuevo vicepresidente senior el mes que viene y estoy en la lista de candidatos. A ella le gustan tus cosas de diseño. Hazle un poco la pelota. No regalo mis diseños, dijo Audrey desde la cocina, por encima del sonido del agua corriendo. ¿Por qué eres tan terca?, se quejó Connor. Dárselo sería un honor. Tus dibujitos tampoco generan dinero de verdad. Sus bolsos cuestan $50,000 cada uno. Audrey no respondió. Connor asumió que estaba de acuerdo. En la televisión, una presentadora de noticias financieras estaba dando una noticia de última hora. Aura Design, la prestigiosa firma boutique de diseño,
Acaba de ser adquirida por Stella Holdings por una suma astronómica no revelada. La fundadora, Valerie Sterling, anunció que presentarán a una misteriosa nueva directora de diseño para liderar su expansión. Puro humo, se burló Connor. No hay dinero real en el arte. Las finanzas son el único poder de verdad. Audrey salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. Connor, tenemos que hablar de nuevo del acuerdo del 50%. Ya lo firmaste. Lo hice, pero hay detalles que necesitamos aclarar. Audrey se sentó frente a él y colocó una hoja mecanografiada sobre la mesa de centro. Estos son mis términos complementarios. Échales un vistazo. Connor la cogió. Mientras leía, su rostro se puso morado. Compensación por trabajo doméstico, cargos por angustia emocional. Audrey, ¿estás loca? Estoy perfectamente cuerda, dijo ella con calma. Según el acuerdo, los gastos financieros son al 50%. Por lo tanto, el trabajo doméstico y la inversión emocional también deben cuantificarse. Desde que me quedé embarazada, he hecho el 100% de las tareas de la casa. Calculé mis horas según la tarifa de mercado de una empleada doméstica y un chef privado en Nueva York. Me debes la mitad. Además, tu frialdad y abuso verbal me han causado una angustia mental severa. Esa pérdida emocional también está detallada aquí. Connor se levantó de golpe del sofá. Te estás pasando, Audrey. Simplemente estoy aplicando tu lógica. Audrey lo miró, con los ojos completamente claros. ¿O es que tu lógica solo se aplica cuando te ahorra dinero? Connor se quedó sin palabras. La miró con rabia. De repente, ella parecía una completa desconocida. ¿Cuándo se volvió esta mujer obediente y callada tan afilada con la lengua? No voy a firmar esta basura. Tiró el papel de vuelta sobre la mesa. Si no estás satisfecha, podemos divorciarnos. Ahí estaba. Connor había pensado brevemente en usar la palabra divorcio solo para asustarla, pero en realidad no quería divorciarse. Solo quería que se sometiera. Ella estaba embarazada de 4 meses y desempleada. ¿Cómo sobreviviría sin él? Esperaba que retrocediera, que llorara y le suplicara que no la dejara. Pero Audrey simplemente se quedó sentada mirándolo. Lo miró durante mucho, mucho tiempo. Entonces sonrió. Está bien, dijo. Divorciémonos. Connor se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? Dije que quiero el divorcio. Audrey se levantó, abrió el cajón de la mesa de centro y sacó una carpeta gruesa. Este es el acuerdo de divorcio que redactó mi abogada. Léelo. Si no tienes ninguna objeción, fírmalo. Connor no podía creer lo que oía. Agarró el documento y pasó las páginas. El color se le fue del rostro. Custodia del hijo otorgada únicamente a la esposa. Bienes matrimoniales divididos estrictamente conforme a la ley. Además, debido a la coacción financiera y al abuso emocional del esposo durante el embarazo, la esposa exige una indemnización de $50,000 por daños emocionales. Parece un menú, ¿verdad? Dijo Audrey con una voz desprovista de emoción. Si te niegas a aceptar, iremos a juicio. Y cuando lo hagamos, las pruebas de que desviaste bienes matrimoniales a tu madre y las grabaciones de audio de tus infracciones de la SEC en el banco se presentarán en el expediente público. ¿Tú, me grabaste? ¿Has estado reuniendo pruebas? La voz de Connor tembló. Audrey, me tendiste una trampa. Tú mismo te la tendiste. Los ojos de Audrey finalmente se volvieron helados. Desde el momento en que me entregaste ese contrato del 50%. Desde cada vez que me ignoraste. Desde cada vez que tu madre me humilló mientras tú fingías no oír. Connor, no soy estúpida. Solo te amaba, así que lo soporté, pero ya no te amo. Cogió un bolígrafo y se lo tendió. Firma. Firma y hemos terminado. La mano de Connor temblaba. Miró a Audrey, esa mujer que él creía tener completamente bajo su control, y por primera vez sintió verdadero terror. No voy a firmarlo. Retrocedió. Audrey, me equivoqué. No nos divorciemos, ¿de acuerdo? Romperé el acuerdo del 50%. A partir de ahora te daré todo mi dinero.
¿vale? Demasiado tarde. Audrey negó con la cabeza. En el momento en que planteaste dividir las facturas médicas de nuestro bebé, lo nuestro murió. Miró el reloj de pared. Te doy 3 días para pensarlo. Si no firmas para entonces, presentaré la demanda y perderás muchísimo más. Dicho eso, se dio la vuelta y subió las escaleras. Connor se quedó congelado en la sala. Los papeles del divorcio se sentían como hierro ardiendo en sus manos. De pronto recordó que ella había dicho que había ido al médico ese día, pero no había traído ninguna impresión de la ecografía. No había mencionado ningún consejo de la doctora. Simplemente volvió a casa, cocinó la cena con calma, le entregó los papeles de divorcio y habló con una racionalidad fría y aterradora. No actuaba como una mujer embarazada. No actuaba como una esposa que acababa de ser humillada. Connor subió corriendo las escaleras y abrió de golpe la puerta del dormitorio. Audrey estaba preparando una maleta. Ya estaba medio llena. ¿A dónde vas? A casa de mis padres. Ni siquiera levantó la vista. Necesitamos un periodo de reflexión durante estos 3 días. Llámame cuando hayas tomado una decisión. ¿Y el bebé? ¿Qué pasa con nuestro bebé? La garganta de Connor estaba seca. Audrey dejó de doblar una camisa. Se irguió y se tocó el vientre. Bajo el suéter holgado, la barriga apenas se notaba. El bebé está bien, dijo. Cerró la cremallera de la maleta y pasó junto a él. Al llegar a la puerta principal, se detuvo y miró atrás. Lo miró como se mira a un desconocido en el metro. Connor, esa fue la última comida que cocinaré para ti en mi vida. Espero que la hayas disfrutado. Nunca volverás a probar otra. Salió por la puerta. Connor se quedó en el pasillo vacío, sintiendo de pronto que una enorme parte de su vida acababa de ser arrancada violentamente. Bajó corriendo las escaleras para perseguirla, pero ella ya estaba subiendo a un Uber SUV negro, desapareciendo en la noche suburbana. Volvió al comedor. El plato con la carne asada sobrante seguía caliente. Se sentó, tomó un bocado y masticó. Estaba deliciosa, como siempre. Pero de repente, le dieron ganas de llorar. Durante el primer día después de que Audrey se marchara, Connor intentó restarle importancia. Se convenció de que solo estaba montando una rabieta enorme. Se quedaría unos días en casa de sus padres en Jersey, se quedaría sin dinero y volvería arrastrándose. Habían peleado antes, y ella siempre cedía. Incluso se sintió un poco engreído al respecto. Con el acuerdo del 50% en vigor, sus gastos se reducirían a la mitad, y cuando ella volviera, aún tendría que encargarse de la casa. En cuanto al divorcio, no creyó ni por un segundo que ella tuviera el valor. Una mujer embarazada de 4 meses, sin trabajo. ¿Cómo iba a sobrevivir, Connor? Así que Audrey volvió corriendo con su mamá, se burló la señora Lawson a la mañana siguiente, comiendo un waffle congelado. Mejor así. Que haga su berrinche. Cuando se quede sin dinero, aprenderá cuál es su lugar. Quedarse embarazada no la convierte en la reina de Inglaterra. Connor gruñó. Las palabras de su madre enterraron la ansiedad que sentía en el estómago. Sí, solo estaba faroleando. Fue al trabajo, asistió a reuniones y llevó clientes a comer. Pero por la noche, no había una cena caliente esperándolo. Pidió comida a domicilio. Sabía a cartón. Sus trajes estaban arrugados porque nadie los planchaba, y un vicepresidente incluso hizo un comentario sarcástico al respecto. Los suelos de madera de la casa acumulaban polvo. Para el segundo día, ella seguía sin contactarlo. Connor le envió un mensaje. ¿Ya terminaste de hacer pucheros? Mi madre quiere que hagas macarrones con queso desde cero. Vuelve a casa. Apareció un signo de exclamación rojo junto al mensaje. No entregado. Ella había bloqueado su número. El pánico por fin se instaló. La llamó, directo al buzón de voz. Llamó a casa de sus padres. Nadie contestó. Condujo hasta Aura de Sign y preguntó a la recepcionista. Lo siento. Audrey está de baja indefinida. La recepcionista sonrió educadamente. Está embarazada. ¿A dónde pudo haber ido?
Lo siento, señor. No podemos revelar información de empleados. Connor salió del edificio de cristal, sintiéndose humillado. De pie en la acera de Manhattan, miró hacia la elegante arquitectura de Aura Design. Le golpeó la realidad de que no sabía nada sobre la carrera de ella. Sabía que dibujaba cosas. ¿Pero qué diseñaba exactamente? ¿Cuánto ganaba? ¿Era respetada? No tenía ni idea. Nunca se había molestado en preguntar. En la tarde del tercer día, sonó el teléfono de Connor. Era su madre. Connor, vuelve a casa ahora mismo. Esa Audrey de pacotilla envió a una abogada a nuestra casa. A Connor se le cayó el estómago. Condujo a toda velocidad hasta casa. En la sala, una mujer con un elegante traje gris estaba sentada perfectamente recta, con una pila de archivos sobre la mesa de centro frente a ella. La señora Lawson caminaba de un lado a otro, maldiciendo. Pero la abogada ni parpadeó. Señor Lawson, soy la señorita Jenkins, represento a Audrey. Se puso de pie y le entregó una tarjeta de presentación. Estoy aquí para finalizar los términos de su divorcio. ¿Divorcio? No estoy de acuerdo, chilló la señora Lawson. Ella lleva dentro al heredero de los Lawson. No tiene derecho a divorciarse. La señorita Jenkins se subió las gafas. Según la ley estatal, un esposo no puede solicitar unilateralmente el divorcio mientras la esposa está embarazada. Sin embargo, la esposa está plenamente en su derecho de presentarlo. Audrey es la demandante aquí. Es completamente legal. El rostro de Connor palideció. De verdad estaba siguiendo adelante. Aquí está el acuerdo final. La señorita Jenkins sacó varias páginas grapadas. Los términos de Audrey no son negociables. Ella obtiene la custodia completa. Los bienes matrimoniales se dividen de forma justa. Además, debido al abuso financiero de su propuesta de división al 50% durante un estado médico vulnerable, está solicitando una indemnización reducida por daños emocionales de $30.000. ¿$30.000? ¿Por qué no atraca un banco directamente?, gritó la señora Lawson. Connor ignoró a su madre. Miró fijamente los papeles. ¿Dónde está ella? Hasta que firme estos documentos, Audrey ha solicitado no tener contacto directo. Entonces no firmo. Connor tiró los papeles sobre la mesa. Dígale que si quiere divorciarse, puede venir a mirarme a los ojos y decirlo. La señorita Jenkins ofreció una sonrisa fría y profesional. Metió la mano en su maletín y sacó un sobre manila. Audrey anticipó que diría eso. Me pidió que le diera esto. Connor lo abrió de un tirón. Dentro había un montón de fotografías. Era él tomando copas y cenando con varias mujeres durante los últimos 2 años. Aunque no había nada explícitamente sexual, el volumen y la línea temporal pintaban un claro cuadro de infidelidad matrimonial. Después venían impresiones de sus transferencias bancarias que mostraban grandes sumas de dinero movidas en secreto a la cuenta corriente de la señora Lawson bajo la excusa de inversiones. Finalmente, una memoria USB acompañada de una transcripción. Era él y Kevin en un bar de Midtown, presumiendo de cómo había inflado las métricas de valoración en una reciente fusión tecnológica para asegurarse una comisión enorme. Las manos de Connor empezaron a temblar violentamente. Si estos documentos fueran presentados durante el proceso de descubrimiento, o peor aún, enviados de forma anónima a la SEC y al departamento de cumplimiento de su firma, dijo la señorita Jenkins con suavidad, imagino que las consecuencias serían catastróficas. Ella ha estado planeando esto. La voz de Connor se quebró. Audrey es una mujer muy detallista. Le dio muchas oportunidades. Usted eligió no aprovecharlas. Firme los papeles, señor Lawson. Es la mejor opción que le queda. La señora Lawson arrebató las fotos y la transcripción. Leyó unas líneas y se le fue el color del rostro. Connor, si tu jefe ve esto. Connor se desplomó en el sofá, con la sangre helada. Por fin entendió. Audrey no estaba haciendo una rabieta. Había tendido una trampa y solo había estado esperando a que él pisara el gatillo. Y él, como un idiota arrogante, prácticamente se había lanzado sobre ella, creyendo que ella estaba faroleando.
Quiero verla. Levantó la mirada, con los ojos inyectados en sangre. Déjeme verla una última vez y firmaré. La señorita Jenkins lo consideró, luego sacó el teléfono y envió un mensaje. Un minuto después, vibró. Ella asintió. Audrey acepta, pero debe ser en un lugar público, y yo estaré presente. Bien. Se reunieron la tarde siguiente en una cafetería elegante cerca de Central Park. Connor llegó 30 minutos antes, con la rodilla rebotando bajo la mesa. Su mente era un caos de disculpas, rabia y un terror absoluto a perder su carrera y su reputación. Exactamente a las 3 de la tarde, la puerta se abrió. Audrey entró. Connor casi no la reconoció. Llevaba un impresionante vestido midi de punto color crema, con una gabardina color camel sobre los hombros. Su cabello estaba peinado en ondas suaves y su maquillaje era impecable. Se veía radiante, mejor que antes de quedarse embarazada. El aura de sumisión silenciosa y disculpándose por existir había desaparecido por completo, reemplazada por una confianza natural e intimidante. Y no estaba embarazada. El cerebro de Connor sufrió un cortocircuito. El vientre de Audrey estaba completamente plano bajo el vestido de punto. No parecía una mujer de 4 meses. Tú. Se levantó, con la voz temblorosa. ¿Dónde está el bebé? Audrey se sentó frente a él. La señorita Jenkins ocupó el asiento a su lado. Un camarero se acercó y Audrey pidió un café con leche descafeinado, con una postura elegante. Señor Lawson, centrémonos en los negocios. La señorita Jenkins deslizó los papeles por la mesa. Audrey ha aceptado renunciar por completo a los daños emocionales como concesión final. Firme aquí. Connor ni siquiera miró los papeles. Se quedó mirando fijamente el vientre plano de Audrey, luego levantó la vista hacia su rostro. ¿Dónde está el bebé, Audrey? ¿Qué le pasó a nuestro hijo? Audrey finalmente le sostuvo la mirada. Sus ojos estaban tan tranquilos como un lago congelado. El bebé está bien. Pero no tiene nada que ver contigo. ¿Qué quieres decir con que no tiene nada que ver conmigo? Ese es mi hijo. Connor alzó la voz, atrayendo miradas de otras mesas. Dime la verdad. ¿Estuviste siquiera embarazada alguna vez? ¿Todo esto fue una estafa? Si estuve embarazada. Audrey tomó un sorbo de su café con leche. 110 días. Ni un día menos. Pero Connor, en el momento en que me entregaste aquel acuerdo del 50%, renunciaste para siempre a tu derecho de ser padre de este niño. Metió la mano en su bolso de diseñador, sacó una impresión de la ecografía y se la deslizó hacia él. Connor la tomó con las manos temblorosas. La imagen en blanco y negro mostraba claramente el contorno de un feto. La fecha era de hacía un mes. Edad gestacional, 13 semanas y 4 días. El bebé está perfectamente sano, dijo Audrey. Pero tú no lo mereces. ¿Tú, abortaste? A Connor se le fue toda la sangre del rostro. Audrey, eso era una vida humana. ¿Cómo pudiste? ¿Quién dijo que aborté? Audrey soltó una risa que tenía partes iguales de burla y lástima. Connor, ¿de verdad crees que soy tan monstruosa? ¿Qué haría daño a mi propio hijo solo por fastidiarte? Connor se quedó paralizado. Entonces el bebé. Daré a luz a este niño y lo criaré de forma maravillosa. Audrey volvió a guardar la ecografía en su bolso. Pero jamás sabrá tu nombre. Desde este momento, tú y tu familia dejáis de existir en nuestras vidas. No tienes derecho. Connor perdió los nervios. Es mi sangre. Tengo derecho legal a visitas. ¿Tienes qué? Audrey lo interrumpió, bajando la voz hasta una frialdad peligrosa. Connor, ¿fuiste a una sola ecografía? ¿Compraste un solo body de bebé? ¿Sabes siquiera la fecha exacta en la que el bebé se movió por primera vez? Lo único que hiciste como padre fue esperar a que estuviera embarazada de 110 días, entregarme una hoja de cálculo y decirme que pagara mi propia epidural. Cada palabra fue una daga directa al pecho de Connor. No mereces llamarte padre. Ni siquiera mereces pronunciar la palabra derechos. Connor abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Audrey.
Parecía estar a años luz de distancia. La mujer que antes lo miraba con un universo de amor en los ojos, ahora lo miraba como si fuera basura en la acera. Firma los papeles, Connor. Audrey dio un toque al contrato. Fírmalo y conservarás tu puesto de vicepresidente. Conservarás tu salario de 6 cifras. Conservarás tu reputación. No los firmes y iremos a la guerra. Lo perderás todo. La señorita Jenkins destapó un bolígrafo Montblanc y se lo tendió. Connor miró el bolígrafo. Le temblaba la mano sin control. Miró a Audrey desesperadamente, buscando un destello de duda, una pista del amor que alguna vez compartieron. No encontró nada, solo cero absoluto. Si firmo, ¿destruirás las pruebas? No, dijo Audrey sin rodeos. Pero mientras no vuelvas a acercarte a mí ni a mi hijo, no las haré públicas. Ese es el último resto de misericordia que te ofrezco. Misericordia. Connor soltó una risa amarga y rota. Tomó el bolígrafo y firmó su nombre en la línea de puntos. Cada trazo se sintió como si estuviera cortándose un pedazo de su propia carne. Cuando terminó, se desplomó contra la silla, completamente vacío por dentro. Audrey revisó la firma, asintió hacia la señorita Jenkins y guardó los papeles en su bolso. La señorita Jenkins se encargará de presentarlos. Adiós, Connor. Se levantó y caminó hacia la puerta. Audrey, la llamó Connor de repente. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. Yo, de verdad sé que me equivoqué. Su voz se quebró con un sollozo reprimido. ¿No puedes darme una oportunidad más? Romperé el acuerdo del 50%. Te daré todo lo que tengo. Seré un buen marido, un buen padre, por favor. Audrey guardó silencio durante mucho tiempo. Luego sonrió con suavidad. Algunos errores solo necesitan ocurrir una vez. Connor. Empujó la puerta de cristal y salió a la fresca tarde de Nueva York. La luz del sol golpeó su gabardina, dándole un halo dorado. Connor se quedó solo en la cafetería, viéndola subir a un elegante coche negro con chofer. Había un hombre en el asiento del conductor. Connor no pudo verle bien la cara, pero sintió una extraña punzada de reconocimiento. El coche arrancó y desapareció entre el tráfico de Manhattan. La señorita Jenkins recogió su maletín. Señor Lawson, los documentos judiciales le serán enviados por correo. Además, Audrey me pidió que le transmitiera un último mensaje. ¿Qué? Ella dijo, gracias por dejarme ir. La señorita Jenkins se marchó. Connor se quedó solo. El café sobre la mesa se había enfriado por completo. De repente recordó que, 3 años atrás, en una cafetería muy parecida a esa, habían planeado su boda. Ella lo había mirado con estrellas en los ojos. Su teléfono vibró. Era su madre. Connor, ¿te encargaste de ella? ¿Aceptó esa niñata volver a casa? Te digo una cosa, si pone un pie en esta casa, haz que se arrodille y se disculpe. Connor colgó el teléfono. Hundió el rostro entre las manos, sus hombros temblando mientras finalmente se derrumbaba y lloraba. Pero todavía no se daba cuenta de que había perdido mucho más que Audrey. En el coche negro con chofer, Audrey se abrochó el cinturón y soltó un largo suspiro. ¿Estás bien? La conductora, Valerie, su jefa en Aura de Sign, la miró, con los ojos llenos de preocupación. Estoy genial, sonrió Audrey. Era una sonrisa de puro alivio. Nunca he estado mejor. Valerie había sido quien cuidaba de Audrey desde que supo que estaba embarazada. La había ayudado a ocultar la transición. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Valerie se incorporó a la avenida. Centrarme en el embarazo. Primero, descansar. Audrey se tocó el vientre. Después, empezar de nuevo. Valerie, ¿sigue en pie esa oferta que mencionaste? Por supuesto que sí. Los ojos de Valerie se iluminaron. Cuando Stella Holdings nos compró, me aseguré de que el puesto de directora de diseño quedara reservado para ti. Solo estamos esperando a que tengas al bebé y hagas tu gran regreso. Audrey miró por la ventana. El cielo era de un azul brillante. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre, Marta. ¿Está hecho?
Vuelve pronto a casa. Tu padre está encendiendo la parrilla, preparando tus hamburguesas favoritas. Audrey respondió. Está hecho. Voy de camino. Sonrió. Tenía los ojos húmedos, pero llenos de esperanza. El coche avanzó hacia las afueras, hacia una nueva vida, una vida sin división al 50%. Sin frialdad, sin cálculos, solo las personas que la amaban y el bebé que venía en camino. Connor pensó que el divorcio era el final de todo. Pero 4 días después, caminaba por un centro comercial exclusivo en Soho, buscando distraerse, cuando se quedó congelado. ¡Uy! Ella salía de una boutique de lujo. Su vientre estaba completamente plano bajo una americana a medida. Pero lo que hizo que la sangre de Connor hirviera fue el hombre que caminaba a su lado. Era alto, increíblemente atractivo, llevaba un traje gris carbón hecho a medida. Caminaban hombro con hombro, y Audrey se reía con una risa brillante y genuina. Connor vio rojo. Corrió hacia ellos. ¿Dónde está el bebé? ¿Qué le hiciste a nuestro hijo? Antes de que Audrey pudiera reaccionar siquiera, el hombre del traje se colocó con suavidad frente a ella, bloqueando por completo a Connor. Señor Lawson. La voz del hombre era baja, cargada con la autoridad innegable del dinero antiguo. Aléjese de mi esposa. Connor sintió como si le hubiera caído un rayo. Esposa. Retrocedió tambaleándose, con la mirada saltando del vientre plano de Audrey al hombre que la defendía. El hombre estaba a principios de sus 30, irradiando una presencia tranquila pero letal. Una mano flotaba protectora detrás de Audrey. La otra colgaba a su lado. El puño de su camisa se deslizó lo justo para revelar un reloj Patek Philippe. ¿Qué? ¿Cómo la llamaste? Tartamudeó Connor. Audrey, ¿qué está pasando? ¿Quién es este? El centro comercial estaba lleno y la gente ya empezaba a detenerse a mirar. Audrey tiró suavemente de la manga del hombre, indicándole que la dejara manejarlo. Dio medio paso al frente, mirando a Connor con total indiferencia. Señor Lawson, nuestro divorcio está finalizado, declaró con limpieza. Mi vida personal no es asunto suyo. Han pasado 4 días. 4 días, gritó Connor. ¿Y ya eres la esposa de otro? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? ¿Y el bebé? ¿Qué le hiciste a mi hijo? Se lanzó hacia adelante para agarrar el brazo de Audrey, pero el hombre del traje desvió su mano sin esfuerzo y lo empujó hacia atrás. Tócala otra vez y haré que seguridad te rompa el brazo, dijo el hombre con una frialdad glacial. ¿Quién demonios eres tú? Connor estaba descontrolado. Esto es entre ella y yo. Todo lo que la involucre a ella me involucra a mí. El hombre no cedió ni un centímetro. Audrey suspiró, visiblemente agotada por el espectáculo. Connor, lo nuestro terminó. Te dije que ya no tengo nada que ver contigo. En cuanto al bebé, se tocó el vientre plano, está perfectamente bien, pero no tiene nada que ver contigo. Connor señaló su cintura. Estás plana. Hace 4 días estabas plana. ¿Qué le hiciste? Sus gritos atrajeron a 2 guardias de seguridad del centro comercial, que llegaron corriendo y agarraron a Connor por los brazos. Señor, necesita calmarse y venir con nosotros. Soltadme. Esa es mi esposa embarazada. Mató a mi hijo. Connor se retorció violentamente. El hombre del traje sacó su teléfono. Sí, administración. Estoy frente a la boutique de Prada. Hay un individuo alterado acosándonos. Asegúrense de que lo escolten fuera del recinto. Colgó, rodeó a Audrey con un brazo protector y susurró. Vámonos. Audrey asintió. No le dedicó a Connor una segunda mirada mientras ella y el hombre entraban en el ascensor de cristal. Las puertas se deslizaron hasta cerrarse, cortando los gritos histéricos de Connor, que fue expulsado a las calles adoquinadas de Soho. Connor estaba temblando. El sol de abril era cálido, pero él se sentía helado. El vientre plano de Audrey. Ese hombre llamándola su esposa. No, es imposible, murmuró. Sacó el teléfono y marcó frenéticamente a Audrey. Seguía bloqueado. Llamó a la casa de sus padres. Esta vez, Marta contestó. Mamá,
ponme a Audrey al teléfono, suplicó prácticamente Connor. Hubo una pausa. Luego llegó la voz de Marta, más fría que el hielo seco. Connor, mi hija no tiene nada que ver contigo. No vuelvas a llamar a este número. Por favor, Marta, solo necesito saber qué pasó con el bebé. ¿Ella lo interrumpió? Que lo haya hecho o no no es asunto tuyo, maldita sea, espetó Marta. Cuando la obligaste a firmar ese contrato del 50%, ¿te importaba el bebé entonces? Demasiado tarde para hacerte ahora el padre preocupado. Marta, sé que la cagué. Ahórratelo, Marta lo cortó. Audrey ahora está viviendo una gran vida. No te atrevas a molestarla. Y no me llames mamá. Me das asco. Clic, Connor se quedó en la acera sujetando el teléfono como un idiota mientras los peatones pasaban a su alrededor. Sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Dónde podía encontrarla? Se dio cuenta, con una sacudida nauseabunda, de que no conocía a sus amigos. No sabía dónde le gustaba ir. No sabía nada de la mujer con la que había estado casado 3 años. Volvió tambaleándose a su casa adosada. Su madre estaba viendo la televisión. Mamá, croó Connor. Creo que Audrey abortó al bebé. ¿Qué? La señora Lawson se giró de golpe. No se atrevería. Es un Lawson. La vi hoy en el centro comercial. Estaba plana y estaba con un tipo rico que la llamó su esposa. Solo han pasado 4 días. La señora Lawson lo miró fijamente, luego se dio una palmada en el muslo. Lo sabía. Sabía que esa niñata no tramaba nada bueno. Te estuvo engañando todo este tiempo. Apuesto a que ese niño ni siquiera era tuyo. Se divorció de ti para escaparse con su sugar daddy. No, gritó Connor. El bebé era mío. Las fechas encajan. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque ella lo dijo. Su madre empezó a caminar por la sala. Con razón quería el divorcio tan rápido. Tenemos que demandarla. Connor se desplomó en el sofá. Su mente giraba sin parar. ¿Engaño? ¿Era eso? ¿Por eso nunca exigió su dinero? ¿Por eso se fue tan fácilmente? No. Audrey no era así. Nunca salía. Su teléfono siempre estaba desbloqueado. Pero entonces, ¿quién era ese hombre? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Kevin del banco. Oye, tío, ¿viste las noticias del sector hoy? La nueva empresa matriz de Aura Design, Stellar Holdings, acaba de anunciar a su nueva directora de diseño. Todos hablan de cómo está muy embarazada y aún así lo está arrasando. Mira la foto. Connor abrió el enlace. Era un artículo de Vogue Business. Había una foto en alta resolución de una mujer de pie en un escenario durante una rueda de prensa. Llevaba un vestido premamá color crema hecho a medida. Su vientre era muy visible, indudablemente embarazado, de al menos 4 o 5 meses. Se veía segura, radiante y brillante. El titular decía: Stellar Holdings nombra a Audrey directora principal de diseño para su nueva línea de lujo. Las manos de Connor temblaron violentamente. Stellar Holdings. Era un conglomerado internacional multimillonario. Y Audrey era su directora de diseño. Amplió la foto. Sí, la barriga estaba allí. En el centro comercial, ella llevaba una gabardina muy holgada y estructurada que ocultaba su perfil. No había abortado al bebé. Solo se lo había ocultado a él. Connor, ¿qué estás mirando? La señora Lawson se inclinó y soltó un grito ahogado. ¿Esa es Audrey? ¿Es directora? Mamá, nunca la conocimos en absoluto, susurró Connor. De repente, la televisión de la sala pasó a una transmisión en directo de una gala benéfica en el Met. En la alfombra roja, una pareja impresionante subía los escalones. El hombre era el mismo del centro comercial. El del traje hecho a medida. Del brazo llevaba a Audrey. Ella se había cambiado a un brillante vestido de noche plateado. Bajo la seda, su vientre de embarazada se veía hermoso y pronunciado. La comentarista de la alfombra roja hablaba entusiasmada. Y aquí llega Sebastián Sterling, el enigmático director ejecutivo de Stellar Holdings, acompañado por su hermosa esposa,
Audrey. La señora Sterling acaba de ser anunciada como la nueva directora de diseño de la marca. Fuentes dicen que está embarazada de más de 4 meses. Sin duda, una pareja poderosa. La esposa del director ejecutivo. La señora Lawson chilló, dejando caer el mando de la televisión. Audrey se casó con un multimillonario. Connor miró la pantalla, paralizado. Sebastian Sterling, Stellar Holdings. Estaban casados. ¿Cómo? ¿De quién era el bebé? Millones de preguntas explotaron en su cerebro. Recordó la mirada de absoluta indiferencia en los ojos de Audrey cuando firmó los papeles del divorcio. Gracias por dejarme ir. Ella ya había encontrado su camino hacia la cima del mundo, y él era la basura que había dejado en el fondo. Su teléfono sonó. Era el director general de su banco de inversión. Connor, necesito que vengas a mi oficina de inmediato. Recursos humanos y legal están aquí. Hemos recibido un paquete anónimo detallando graves infracciones de cumplimiento, uso de información privilegiada y datos falsificados en tus últimas 3 fusiones. Trae tu tarjeta de seguridad. El teléfono de Connor se le resbaló de la mano y se hizo pedazos sobre el suelo de madera. En una oficina de ático en Manhattan. Stellar Holdings. Audrey estaba sentada en un sofá de terciopelo mullido, sosteniendo una taza de leche caliente, mirando el brillante horizonte de Nueva York. Desde allí arriba, la ciudad se sentía completamente diferente. ¿Sigues nerviosa? Sebastián se acercó y se sentó a su lado. Le entregó una pequeña caja de terciopelo Cartier. Audrey la abrió. Dentro había un impresionante colgante de diamantes en forma de copo de nieve. La rueda de prensa salió preciosa hoy. Un regalo. Sebastián sonrió. Brillabas en ese escenario. Audrey tocó el collar, sintiendo una oleada de calidez, pero negó con la cabeza. Es demasiado caro, Sebastián. Solo estamos en un matrimonio por contrato. No puedo aceptar esto. 3 meses antes, Audrey se había cruzado con Sebastián en el bufete de la señorita Jenkins. En aquel momento, acababa de quedarse embarazada y buscaba asesoría para el divorcio. Sebastián estaba allí resolviendo asuntos del fideicomiso familiar. Él la reconoció. Su hermana menor había sido compañera de cuarto de Audrey en la universidad y siempre hablaba maravillas de su brillante amiga artista atrapada en un matrimonio sin futuro. Más tarde, Sebastián se acercó a ella con una propuesta. Un matrimonio falso. Necesito una esposa para que mi junta directiva y mi familia tradicional dejen de presionarme constantemente con lo de un heredero y la estabilidad. Él había dicho, tú necesitas protección legal, atención médica de primer nivel e inmunidad absoluta frente a tu exmarido. Firmamos un acuerdo prenupcial. Dura hasta que el bebé cumpla 1 año. No interferimos en la vida privada del otro. Interpretamos el papel en público. Cuando termine, recibirás una indemnización muy generosa. Audrey lo pensó durante 3 días y aceptó. Pero Sebastián había hecho mucho más de lo que exigía el contrato. Contrató a la mejor ginecóloga obstetra de Mount Sinai. Trajo a una nutricionista privada. Cuando Stellar Holdings adquirió Aura Design, pasó por encima de las objeciones de la Junta para nombrarla directora de diseño. Tu talento no debería quedar enterrado, le había dicho. Ella estaba agradecida, pero se recordaba constantemente a sí misma. Esto es una transacción. No te enamores. Póntelo. Te queda bien. Sebastián tomó el collar, caminó detrás de ella y se lo abrochó suavemente alrededor del cuello. ¿Connor te hizo daño hoy en el centro comercial? No. Audrey frunció ligeramente el ceño, recordando la escena. Simplemente no esperaba encontrarme con él. ¿Quieres que me encargue de él? El tono de Sebastián era tranquilo, pero sus ojos eran peligrosos. Puedo asegurarme de que nunca vuelva a caminar por el mismo distrito que tú. No hace falta. Hemos terminado. Audrey negó con la cabeza. Mientras se mantenga alejado, no desperdiciaré mi energía en él. Eres demasiado amable. Sebastián volvió a sentarse frente a ella, pero conmigo cerca, no se atreverá. Audrey tocó los fríos diamantes que descansaban contra su clavícula. Sebastián, gracias por todo,
Pero nada de esto está en nuestro contrato. No tienes que llamarme por mi nombre completo como si fuera un socio de negocios, la interrumpió Sebastián. Si vamos a interpretar el papel, necesitamos ser convincentes. Y su voz se suavizó. Hago estas cosas porque quiero. Al diablo el contrato. A Audrey se le saltó un latido. Apartó la mirada. Un golpe en la puerta rompió la tensión. El asistente ejecutivo de Sebastián entró. Señor Sterling, el coche está listo. Sus padres los esperan para cenar en la finca de los Hamptons. Vamos, señora Sterling. Sebastián se levantó y le ofreció la mano. Audrey respiró hondo y puso su mano en la de él. Había elegido este camino. Tenía que recorrerlo. El mundo de Connor se había derrumbado. Tras una intensa investigación interna, el banco lo despidió. Las pruebas que Audrey había reunido eran irrefutables. Para evitar un proceso penal y la cárcel, Connor tuvo que entregar todos sus bonos, liquidar su plan de jubilación 401k y pagar una enorme restitución. Fue vetado de Wall Street. La señora Lawson estaba frenética, llamando a todos los favores que se le ocurrían. Pero los antiguos amigos de Connor ni siquiera contestaban el teléfono. «Es esa Audrey», lloraba la señora Lawson en la sala, que ahora se sentía como una tumba. Se metió en la cama de un multimillonario y ahora nos está arruinando. Connor, tienes que demandarla. Extorsiónalos. Connor estaba sentado en el sofá, mirando la pared sin expresión. Llevaba días sin afeitarse. ¿Demandarla? ¿Cómo? Ella estaba protegida por seguridad corporativa. Vivía en un ático en Tribeca. Él ni siquiera podía pasar del vestíbulo. Y aunque pudiera, ¿qué le diría? Recordó la mirada en sus ojos cuando le entregó los papeles de divorcio. Aquella calma absoluta y escalofriante. Mamá, basta. La voz de Connor estaba ronca. Es mi culpa. Yo hice esto. Me lo gané. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes? Anoche soñé con nuestro primer año de matrimonio, dijo Connor, con lágrimas acumulándose en los ojos. Ella solía levantarse a las 6 de la mañana para prepararme café filtrado fresco y tostadas con aguacate. Yo le gritaba por hacer demasiado ruido en la cocina. Era un monstruo, mamá. La señora Lawson miró a su hijo roto, sin palabras. Connor se levantó y agarró una bolsa de viaje. ¿A dónde vas? Me mudo. Ya no puedo pagar esta hipoteca, dijo sin mirar atrás. Voy a alquilar un estudio en Queens. Conseguí trabajo como gerente de proyectos de nivel medio en una empresa de logística. Pagan $160,000 al año. La puerta principal se cerró con un clic. La señora Lawson quedó sola en la enorme casa silenciosa, finalmente rompiendo a llorar. La finca de los Hamptons era impresionante. Audrey estaba increíblemente nerviosa por conocer a los padres de Sebastián, pero ellos fueron sorprendentemente cálidos. Su madre, una mujer elegante vestida de cachemira, tomó las manos de Audrey. Audrey, qué maravilla conocerte por fin. Sebastián habla de ti sin parar. ¿Cómo llevas el embarazo? Estoy bien, señora Sterling, respondió Audrey con educación. Llámame Eleanor, querida. Su madre sonrió con calidez. Le deslizó a Audrey en la muñeca una deslumbrante pulsera vintage de tenis con diamantes. Ha estado en la familia Sterling durante 3 generaciones. Ahora pertenece a mi nuera. Oh, no podría. Audrey miró a Sebastián en pánico. Quédatela. Sebastián la rodeó por la cintura con un brazo. Mi madre quiere que la tengas. Su padre, un titán de la industria, era más callado, pero amable. Durante la cena, hablaron de su nueva línea de diseño, Audrey Signature. Cuando ella explicó con pasión su visión de combinar la elegancia clásica estadounidense de mediados de siglo con telas modernas y sostenibles, el hombre mayor asintió con genuino respeto. Después de cenar, el padre de Sebastián la retó a una partida de ajedrez en el estudio. Después de 30 minutos intensos, Audrey ganó por poco. Bien. El patriarca soltó una carcajada. Sebastián se casó con una mujer inteligente. Mientras conducían de vuelta a Manhattan,
Audrey miró la pesada pulsera de diamantes en su muñeca. Tus padres son personas maravillosas, dijo en voz baja. Pero no saben lo del contrato. Me siento culpable por mentirles. Les dije que nos fugamos porque fue amor a primera vista, dijo Sebastián, con los ojos fijos en la carretera. Mi madre tiene una afección cardíaca. Quería verme establecido más que nada. Cuando le dije que me había casado contigo, se puso tan feliz que su presión arterial se estabilizó. Piensa en ello como si me estuvieras haciendo un favor enorme. La miró por el retrovisor. Solo sigue el juego hasta que nazca el bebé. Por favor. Audrey sintió que el corazón se le ablandaba. Está bien. Apoyó la cabeza contra la ventana, viendo cómo las luces de la calle se difuminaban. Apoyó la mano sobre su vientre. El bebé dio una patadita. La vida no estaba tan mal ahora. Tenía un compañero respetuoso, suegros amables, una carrera floreciente y su bebé. En cuanto al amor verdadero, no lo necesitaba. Cerró los ojos, sin notar la forma intensa y devota en que Sebastián la miraba. Avancemos hasta el tercer trimestre. Audrey estaba muy embarazada. Audrey Signature había lanzado su colección de primavera y se agotó en todo el mundo en 24 horas. Vogue la aclamó como una visionaria. En casa, la actuación de Sebastián empezaba a parecer sospechosamente real. Cancelaba viajes internacionales de negocios para cenar con ella. La llevaba en coche a cada cita con la ginecóloga obstetra en Mount Sinai. Cuando ella se despertaba a las 3 de la madrugada con calambres brutales en las piernas, él se arrodillaba junto a la cama en pantalones de chándal y le masajeaba las pantorrillas hasta que volvía a quedarse dormida. Esto no está en el contrato, le recordó ella una noche. Estoy actualizando los términos, respondió él, sin apartar la mirada de su tobillo. Los maridos cuidan de sus esposas. Él pintó la habitación del bebé él mismo. Él montó la cuna ecológica. Pintó un mural de un oso grande y un osito mirando las estrellas. ¿Tú pintaste esto?, preguntó Audrey, de pie en la entrada de la habitación del bebé. Tomé algunas clases de arte en la escuela preparatoria. Sebastián se frotó la nuca, con aire avergonzado. No es gran cosa. Es precioso, dijo ella con sinceridad. Sebastián se acercó y se puso a su lado. Audrey, ¿qué pasará cuando se cumpla el año? ¿De verdad vas a llevarte al bebé y marcharte? Audrey guardó silencio. Ese era el acuerdo. Conseguiré un lugar en el Upper West Side, criaré a mi hijo y me centraré en el trabajo. ¿Y si yo no quiero divorciarme? Sebastián se giró para mirarla. Sus ojos estaban intensamente serios. ¿Y si quiero que esto sea real? No me importa el contrato. Te amo, Audrey. Quiero ser un verdadero padre para este bebé y un verdadero esposo para ti. ¿Me darás una oportunidad? El corazón de Audrey golpeó contra sus costillas. Miró a aquel director ejecutivo multimillonario que había pasado los últimos 6 meses masajeándole los pies hinchados y pintando osos de dibujos en una pared. Tenía miedo de volver a salir herida. Pero el amor de Sebastián era como un fuego lento y constante, derritiendo el hielo alrededor de su corazón. Dame algo de tiempo, susurró. Sebastián sonrió, con los ojos iluminándose. Esperaré todo el tiempo que haga falta. Un mes después, en una fresca mañana de otoño, Audrey rompió aguas. Sebastián entró en pánico. Prácticamente la cargó hasta el SV. Se saltó 3 semáforos en rojo en Park Avenue y la llevó en brazos a urgencias. No tengas miedo. No tengas miedo, murmuraba una y otra vez, aunque temblaba más que ella. Entre la niebla del dolor de las contracciones, Audrey recordó a Connor. Recordó su fría hoja de cálculo de Excel. Luego miró a Sebastián, cuyos ojos estaban rojos por las lágrimas de preocupación. Le apretó la mano con fuerza. Sebastián, si me pasa algo. Basta. No te va a pasar nada. Sebastián le besó la frente frenéticamente. Os necesito a los dos. ¿Me oyes? Después de 12 horas de parto, las puertas de la sala de maternidad se abrieron. Una enfermera salió con un pequeño bultito envuelto. Señor Sterling, un niño sano, 3 kilos 230 gramos. Sebastián rompió a llorar.
Sostuvo con cuidado al bebé diminuto y arrugado, demasiado asustado como para respirar fuerte siquiera. 20 minutos después, Audrey salió en una camilla, agotada y pálida, pero sonriendo. Sebastián se arrodilló junto a su camilla, levantando al bebé para que pudiera verlo. «Mira, Audrey, nuestro hijo». Audrey tocó la mejilla del bebé. «Es tan pequeño. Crecerá». Sebastián la besó en los labios. «Te amo, Audrey». Ella lo miró. El miedo había desaparecido. «Yo también te amo. Hagámoslo real». Llamaron al niño Noah. Un mes después, organizaron una extravagante recepción de bautizo en el Hotel Plaza. Audrey llevaba un impresionante vestido hecho a medida, sosteniendo a Noah, de pie radiante junto a Sebastián. Mientras caminaba hacia la suite privada de lactancia, Audrey se cruzó con alguien en el pasillo. Era Connor. Llevaba un traje barato que le quedaba mal, sosteniendo una pequeña caja de regalo envuelta. Parecía envejecido, cansado y completamente derrotado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Audrey con calma. «Yo, solo quería traer un regalo». Connor le tendió la caja. «Para el bebé. Quería saber si estabas bien». «Estoy maravillosamente bien». Audrey no tomó la caja. «Connor, deja el pasado en el pasado. Los dos hemos seguido adelante. Por favor, no vuelvas a venir aquí». Connor la miró. Vio la paz genuina e imperturbable en sus ojos. Vio el brillo de una mujer que era verdaderamente amada y respetada. Ella no le guardaba rencor. Simplemente ya no le importaba. «Está bien». Connor retiró lentamente la caja. «Me alegra que seas feliz, Audrey. De verdad. Espero que encuentres paz, Connor», dijo ella antes de girarse y volver con su marido. Connor salió del Hotel Plaza a la brillante luz de Manhattan. Respiró hondo el aire otoñal. Había perdido lo mejor que le había pasado en la vida por su propia arrogancia y crueldad. Pero al mirar al cielo, finalmente lo aceptó. Se había terminado. 3 años después, Audrey Signature era una potencia global. Audrey estaba en la portada de Forbes Women. Sebastián había hecho crecer Stellar Holdings un 30%. Pero se negaba estrictamente a trabajar más allá de las 5 de la tarde. Tenía que llegar a casa para jugar con Legos con Noah. Noah era un niño de 3 años increíblemente enérgico que idolatraba a su padre. Un domingo, la familia fue a un parque de atracciones en Nueva Jersey. Sebastián llevaba a Noah sobre los hombros, el pequeño riéndose y señalando las montañas rusas. «Mamá, ven al carrusel», gritó Noah. «Ya voy». Audrey rió, sosteniendo un algodón de azúcar. Montaron juntos en el carrusel. Sebastián estaba junto al caballo de madera de Noah, tomando la mano de Audrey mientras la atracción giraba al son de la alegre música de feria. A lo lejos, de pie cerca de un puesto de churros, un hombre con polo los observaba. Era Connor. Estaba en el parque realizando una auditoría logística para su empleo corporativo de nivel medio. Observó a Audrey reír, con la cabeza echada hacia atrás, más hermosa de lo que jamás había sido en sus 20s. Observó al director ejecutivo multimillonario mirarla como si fuera la única mujer sobre la tierra. Observó al niño gritar de alegría. Connor ya no sintió rabia. No sintió celos. Solo sintió una resignación tranquila. Algunos errores los pagas durante el resto de tu vida. Se dio la vuelta y regresó a su zona de trabajo, desapareciendo entre la multitud. Esa noche, Audrey estaba de pie en el balcón de su ático, mirando las luces de la ciudad. Sebastián la rodeó por la cintura desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Pensaba en lo afortunada que soy», Audrey se recostó contra su pecho. «Conocerte fue lo más afortunado que me ha pasado». Sebastián le besó el costado del cuello. «Conocerte fue lo mejor que me ha pasado. Tú y Noah sois todo mi mundo». Dentro, Noah dormía profundamente en su habitación pintada con osos. Fuera, la ciudad latía llena de vida. Audrey sonrió, cerrando los ojos. Había atravesado la tormenta más oscura, se había negado a romperse y había construido su propio imperio. Y ahora, por fin, tenía todo lo que siempre había.